Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. En los brazos de mi Salvador.
Señor de la victoria. Ganó el Rey, perdió el enemigo. Ganó el Rey, perdió el enemigo. El Dios de Israel es poderoso. El Dios de Israel ya ha vencido. Él guía a su pueblo en la batalla y ante sus enemigos huye. Grita con clamor victorioso, alza tu voz mundo entero. Canten al Señor de la victoria. Ganó el Rey, perdió el enemigo. Ganó el Rey, perdió el enemigo. El Dios de Israel es poderoso. El Dios de Israel ya ha vencido. Él guía a su pueblo en la batalla y ante sus enemigos huye. Grita con clamor victorioso, alza tu voz mundo entero. Canten al Señor de la victoria. Ganó el Rey, perdió el enemigo. Ganó el Rey, perdió el enemigo. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar. Sus soldados avanzando van, su estandarte levantamos ya. Alabad al que nos dio la libertad. Sus soldados avanzando van, su estandarte levantamos ya. Alabad al que nos dio la libertad, porque en mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar, porque en mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. Levántate, 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 oh Dios. Levántate, 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 oh Dios. Tus enemigos se dispersen, mas los justos se gozarán. Si danzarán de alegría, con poder Dios triunfó. Levántate, 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 oh Dios. Levántate, 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 oh Dios. Tus enemigos se dispersen, mas los justos se gozarán. Si danzarán de alegría,
es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar. Es todo poder. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar. Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del Faraón.
tenerte a ti, mi Cristo, a ti y a nadie más que a ti, y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo, a ti y a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, mi
ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. 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 Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la enseñanza de hoy. Es un gusto volverles a saludar y poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir un tema tratando de retomar todo lo que se ha estado viendo, el comprender que realmente debemos de estar enfocados en caminar con Dios, en buscar a Dios. Y va a haber muchas cosas a nuestro alrededor y mucha información que nos pueda inquietar, pero tenemos que entender que pandemias ha habido a lo largo de la historia, situaciones complicadas ha habido, y yo creo que en cada época que ha vivido momentos difíciles han de considerar realmente las palabras de Pablo: el Señor está cerca. Y yo creo que si desde el tiempo de Pablo, él mismo lo mencionaba, el Señor está cerca, yo creo que, como lo hemos comentado, cada vez pues estamos más cerca de que el Señor regrese, pero más allá solo de la angustia o la situación que pueda generar en los corazones, creo que lo importante es estar plenamente conscientes de lo que realmente busca el Señor en nosotros. Sin estar en ansiosa inquietud, como menciona la palabra, porque hay mucha gente que escuchando o viendo información en muchos medios, empieza a generarse una idea de desastre y de mil cosas que lo único que le están generando es más angustia, más incertidumbre en su corazón, y al final de cuentas, pues eso es lo que nos va a separar más del Señor. Independientemente de lo que se viva, yo creo que a lo largo de la historia, cuando vemos que la iglesia ha pasado por momentos difíciles, los hombres de Dios en su momento lo que han hecho es continuar con lo que el Señor ha dejado, y es llevar el evangelio a los demás, es llevar la palabra independientemente de lo que suceda, y sobre todo independientemente de lo que nos pueda pasar, tanto en cuestión de salud o cualquier otro tipo de situaciones, porque no necesariamente tiene que ser una pandemia lo que genere alguna situación difícil, un accidente o alguna otra causa. Siempre
va a estar ahí presente. Entonces tenemos que tener de verdad en mente que lo importante es no dejar de mirar a Cristo. Vamos a comenzar con un texto de Lucas 21, el versículo 8. Dice la palabra: Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Estas son palabras del Maestro, que de alguna forma desde el tiempo en el que él todavía estaba aquí con nosotros, caminaba aquí entre nosotros, él advertía que iba a venir un tiempo en el cual iba a venir gente diciendo que era el Cristo, y ya ha habido personajes que se han manifestado y han dicho que ellos son el Cristo, y ha pasado su tiempo y no ha pasado nada. Pero ha habido gente que les ha seguido. Ya ha habido gente que también dentro del sensacionalismo dicen, ¿verdad? El tiempo está cerca, y dentro de ese tipo de situaciones alertan a mucha gente y empiezan a mover a mucha gente, y yo creo que podemos recordar historias trágicas de hace algunos años donde inclusive hubo personajes que se suicidaron porque pensaban que iba a venir una nave y los iba a llevar, y que iba a tomar no su cuerpo físico sino su alma, y que era ya los últimos tiempos, y así se van a dando situaciones, y yo creo que en nuestros días sigue sucediendo, ¿no? O sea, toda la gente se aprovecha de lo que acontece, ya sea algo trágico o algo trascendental, para empezar a inquietar el corazón de muchas personas. Y yo creo que es importante entender que el Señor decía, no vayáis en pos de ellos. Y no solo eso, continúa diciendo en el versículo 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio, Pero poned en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay dos partes aquí en particular que menciona la Escritura cuando empieza a hablar de todo esto, y es que menciona, no os alarméis. O sea, cuando empiecen todo este tipo de cuestiones, no os alarméis, y cuando aún sean entregados, dice, esto os será ocasión para dar testimonio. O sea, sí habla de cuestiones difíciles, cuestiones que se pueden dar, porque inclusive menciona que sí pueden llegar a suceder, ¿verdad? Y que serán entregados por personas que inclusive amamos, por familiares o personajes muy cercanos a nosotros, pero dice que tiene un propósito. Todo lo que de alguna forma nosotros podamos ir viendo, viviendo, tiene un propósito, y es continuar proclamando el nombre del Señor. Realmente esa es la gran labor que tenemos todos. En medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, dice, es para poder testificar. Yo sé que no es fácil, es más fácil decirlo que vivirlo en su momento y poder realmente glorificar el nombre de Dios, pero es importante comprender
que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor tiene también como propósito prepararnos para realmente situaciones tan duras y trágicas como estas. El problema es que mucha gente al escuchar situaciones de las enfermedades, que si el recontagio, que si todo lo que pueda suceder, que si funciona o no la vacuna, que si es real, que si te implantarán un chip, que si va a cambiar tu situación genética, que si va a modificar tu ADN, o que en vez de ayudar va a generar, ¿verdad? Que nuestra vida sea controlada por algunas personas, etcétera. Dentro de todas las ideas que se empiezan a generar, se empieza a perder la esperanza, se empieza a perder la paciencia inclusive, y la gente empieza a entrar en una situación de inquietud, de incertidumbre, y al final de cuentas tenemos que entender algo: la paciencia nos va a llevar a la esperanza, y la esperanza es algo que tenemos que aguardar. O sea, es algo que no se cumple en un momento dado, y yo creo que la Escritura de alguna forma nos lo enseña. Tenemos que aprender a guardar aquello que no vemos, pero que sabemos que el Señor ha prometido y que va a cumplir. Pero cuando se pierde la paciencia y se pierde la esperanza, entramos en una etapa de incertidumbre, ¿verdad? Que nos llena la cabeza de dudas, nos llena la cabeza de temores, y empieza a generarse, ¿verdad? Algo completamente contrario a lo que la Escritura nos pide, que nosotros vivamos una situación de desesperación, y obviamente eso nos va a llevar a perder la fe y la confianza. La enfermedad que se pueda dar, y todo lo que se empieza a generar, empieza a alterar el estado emocional y el estado espiritual de cada uno de nosotros. Obviamente eso aunado a los problemas constantes que se puedan dar entre la familia, en el trabajo y todo lo demás, pues va a empezar a agrietar todo lo que hay en nuestro corazón, y obviamente eso va a empezar a dañar nuestra relación con Dios si no estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Les decía, no es el único tiempo. O sea, en el tiempo de los romanos, cuando empezó a haber persecución, empezaron a matar a los cristianos, muchos tuvieron que huir a las catacumbas, y obviamente no era una situación para nada cómoda, y muchas de las personas que huyeron a las catacumbas eran personas de dinero que en su momento tuvieron a alguien que posiblemente de una condición humilde les empezó a hablar de Dios, porque realmente la gente más humilde es la que empezó a conocer del Evangelio, ¿verdad? Porque mucha gente de dinero no acudía a los lugares donde se predicaba muchas veces el Evangelio, y por medio de personas que estaban trabajando posiblemente en sus casas, ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y cuando viene la persecución, muchos toman la decisión de abandonar todo, tanto casa como familiares, por causa de Cristo. Y posiblemente para muchos de ellos era una situación ya de apocalíptica, ¿verdad? Del fin, porque prácticamente eran perseguidos todos los cristianos. Pero muchos de ellos, en vez de perder la esperanza, aguardaron pacientemente lo que Dios les había prometido. ¿Sí? Y después pasa esa época y hay libertad otra vez un tiempo, y así ha sucedido. Y yo creo que ahorita hay una persecución que obviamente no es una persecución física, pero sí por medio de ciertas leyes, de ciertas ideologías, ¿verdad? Todo está cambiando. Podemos leer en las cartas del apóstol Pablo cómo se menciona, ¿verdad? Que desde el tiempo en el que él vivía, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y todo tiene que ver con criterios humanos. Alguien decía, ¿verdad? También mencionaba que muchas veces la sociedad le llama bueno a todo lo que es legal, pero no todo lo que ha sido legal en otras épocas ha sido realmente algo justo o algo bueno. O sea, todo depende de quién hace las leyes y de quién rige bajo esas leyes. Entonces tenemos que entender que la ciudadanía de un cristiano, de un hijo de Dios, no depende de leyes humanas, sino de Cristo. Pero para entender eso, pues tenemos que adentrarnos realmente en la Escritura. Es tiempo de regresar a la Escritura y de poder confiar en la palabra profética más segura. No solo es estar escuchando enseñanzas, y no es por prohibir, pero creo que es importante retornar a la Escritura y poder tomar de ella realmente las verdades.
el llegar realmente a comprender lo que dice la Escritura no solo es leer por leer, sino de verdad buscar que Dios nos ayude a comprender lo que dice la Escritura. Y de hecho es algo que la Escritura también nos marca, que aprendamos realmente a discernir, a entender. Y una vez que nosotros entendamos la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Libres en una situación realmente emocional y espiritual, que es a lo que se está realmente ahorita atacando. A la cuestión por medio de las cuestiones de salud, por medio de las separaciones familiares, por el virus, por lo que se puede generar por los contagios y muchas cosas, debilita a las familias, debilita a las congregaciones, debilita a los hermanos en algunos casos. ¿Por qué? Porque muchos están aislados. Entonces lo hemos comentado, sí es algo que puede afectar y es importante estar orando unos por otros. Aquí la oración es algo importante, sí, es algo importante porque necesitamos buscar en Dios realmente las respuestas. Entonces muchas de las cuestiones que vivamos tenemos que acudir a Dios, tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender realmente lo que representa el clamar. Clamar implica el poder llegar a Dios y suplicar que Él sea nuestra dirección y nuestra guía en esos tiempos que son de mucha confusión. En Hebreos 12, versículo 1, Hebreos 12:1 leyendo dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un texto que yo creo que lo vamos a estar repitiendo y repitiendo porque es importante comprender que para poder caminar con el Señor tenemos que despojarnos de todo lo que nos está arrastrando en una cuestión de este mundo. El poder dejar todo en las manos de Dios y aprender a confiar plenamente en lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dejar todo lo que puede de verdad sujetarnos o dejarnos aquí en este mundo, ¿verdad? Porque es importante entender que o tienes la ciudadanía celestial o seguimos permaneciendo en el mundo y no podemos estar con un pie en el mundo y un pie en el cielo. Es importante tomar decisiones en todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando vienen situaciones difíciles dice que es una oportunidad para poder dar testimonio de aquel en el que hemos nosotros creído. Dice el Salmo 40, versículo 1. Dice al músico principal, el Salmo de David. Se pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es un salmo en el cual David regularmente habla de sus experiencias, de lo que él vivía. Y aquí en una metáfora él habla de cómo Dios, ¿verdad?, lo hizo salir de un lugar pantanoso, de un lugar con lodo. Cuando tú caminas en una zona que está llena de lodo, caminas con mucho cuidado porque tienes miedo a resbalarte, tienes miedo a caer, tienes miedo, ¿verdad?, a que pises en falso y puedas lastimarte. Y dice él me puso sobre la peña, sobre una roca, sobre algo sólido, sobre algo que puedas realmente pisar y estar seguro. O sea, él nos ayuda para caminar de una forma segura, pero es Él, o sea, realmente es Dios. No creo que sea la forma ahorita en solamente estar mirando qué dicen todos, sino qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nos dice el Señor sobre estos tiempos y sobre lo que estamos viviendo. Y de veras que creo que es una situación de necesidad el comprender
que todo lo que acontece alrededor está generando mucha incertidumbre en la gente. Le decía, hay gente que busca desesperadamente la vacuna contra el COVID y piensan mucha gente que ya son, ¿verdad?, inmunes y empiezan a vivir de una forma, pues, a veces hasta irresponsable en cuanto a la salud de otros. Le decía, yo creo que cada quien debe de estar convencido de cómo debe de vivir y de tener mucho cuidado en la forma en la que está viviendo. Hay gente que ya se está congregando y están yendo a lugares donde ya se reúnen algunas personas, y sobre eso vamos a platicar primero Dios esta semana, de la posibilidad a lo mejor de retornar de una forma controlada y medida, apenas regresemos, ¿verdad?, al semáforo amarillo, para estarnos viendo, por la necesidad que hay de estarnos viendo físicamente también, pero con las medidas pertinentes y obviamente que estén de acuerdo todos. Pero es importante comprender que los tiempos se deben de manejar con mucho cuidado y sobre todo por amor a los demás. Sí, ya es mucho tiempo también que no nos hemos visto algunos, y la verdad es que la necesidad a veces de sentarnos, de platicar y de ver algunos detalles en las vidas de cada uno es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parece que no, pero realmente la comunicación por medio de los medios, de las redes sociales, del WhatsApp o así, a veces es tan escaso, ¿verdad? Y no es lo que realmente se necesita en muchos casos, sino el contacto y estar pendientes unos de otros. Les decía, con todas las medidas que se puedan tomar, pero es importante también el podernos apoyar y cuidar, aún considerar realmente que sigue habiendo un riesgo muy grande, ¿sí? Pero que eso no sea lo que nos limite en una cuestión espiritual para avanzar y crecer, sino el poder realmente estar conscientes de que Dios es el que nos va a ayudar, y que si realmente tenemos alguna necesidad y clamamos, el Señor acude a nuestro auxilio. El Señor es el que pone nuestros pies en firme y nos ayuda a caminar y dar pasos de verdad con seguridad. Dar pasos de verdad con seguridad en las decisiones que podamos estar tomando en estos días. Es importante confiar en Dios y no caer en una situación de desesperación o de impaciencia, sino el poder darle todo a su tiempo. En Eclesiastés la palabra nos enseña que todo tiene su tiempo, todo debajo del sol tiene su tiempo. Hay momentos difíciles, hay momentos de paz, hay momentos de guerra, hay momentos en los que tenemos que aprender a esperar, y en su momento Dios nos va a dar la respuesta para salir adelante de todo este tipo de situaciones. En Segunda de Pedro es un texto que ahorita vamos a mencionar y vamos a ahondar con la ayuda de Dios en las próximas semanas. Sí, que creo que es importante ahondar en ese tipo de textos para comprender que sí hay una razón en la Escritura para no caer y no dejarnos vencer por las situaciones que estamos viviendo. Dice Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta parte creo que es importante cuando dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, no está diciendo yo creo más que tú, está diciendo que realmente cualquiera puede alcanzar la fe que tuvieron esos grandes apóstoles, ¿verdad? Que caminaron con el Señor y que tuvieron una disposición para aprender directamente de Él, y que el Señor, aún en la torpeza que pudo haber tenido cualquiera de ellos, tuvo la paciencia para ayudarles, para formarlos, para corregirlos, ¿verdad? Para instruirlos en justicia y que caminaran ellos con Dios. Y aun cuando después el mismo Pedro tuvo una situación complicada en la cual fue reprendido por Pablo, él mismo tuvo la humildad para tomar las decisiones necesarias y corregir lo que tenía que corregir y caminar con Dios y de verdad valorar lo que Pablo mismo hizo por su alma. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vuelvo a leer esta parte, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Esta parte es importante porque dice que todo eso nos va a ser dado cuando realmente entendamos lo que Él quiere de nosotros mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos realmente a ser participantes de una naturaleza divina. Ya no es una cuestión solo humana, sino divina. Y para alcanzar esta naturaleza divina, dice, hay que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos, a causa de la concupiscencia. Y no se detiene ahí, sino que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y después a esta virtud añadid conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad añadir afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, tenemos que estar añadiendo para que esto abunde. O sea, no es una cuestión de decir, yo ya una vez creí, yo ya una vez, ¿verdad? Tuve virtud, me llené de conocimiento y tuve dominio y tuve paciencia. Dice, esto lo tenemos que estar añadiendo constantemente y añadir de uno a otro y a otro y a otro para que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a haber una necesidad de conocer más, de añadir más y de estar de verdad en perfecta sintonía con nuestra naturaleza divina cerca de Dios. Y eso va a hacer que no estemos ociosos pensando en cosas, ¿verdad? Trágicas, en cuestiones conspirativas que nos van a apartar de Dios, sino que vamos a estar buscando más de Dios y cómo agradarle a Él. Dice, pero el que no tiene estas cosas, dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, quien ya no tiene esto, está perdiendo todo lo que Dios le ha dado, está perdiendo todo lo que Dios le había mostrado, está perdiendo todo lo que el Señor había hecho por él en su vida, está cayendo en tinieblas y está olvidando lo que Dios hizo realmente en su vida. O sea, alguien que pudo haber tenido todo esto puede perderlo, pero es una cuestión también voluntaria, es algo que ha decidido. ¿Por qué? Porque está confiando y viendo más otras cosas a su alrededor que al Señor. Por lo cual viene la exhortación en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, es decir, es una elección personal, es algo que decidimos hacer, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y todo esto no solo es una cuestión para no caer. O sea, todo eso tiene que ver con madurar, con entender la necesidad que hay de cuidarnos, de ver por nuestro crecimiento, pero también por ver por los demás hermanos. Por aprender a considerar realmente las necesidades de otros y estarnos ayudando unos a otros. O sea, comprender que no es una cuestión aislada, sino que podemos realmente ver por los demás, y es algo que inclusive menciona, ¿verdad?, el apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 14, cuando dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad,
llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta es una de las situaciones que suceden cuando alguien realmente alcanza a comprender lo que busca Dios en su vida. O sea, tienes la capacidad de poder ver por los demás y ayudar a los demás, entender las necesidades de otros, no solo estarte dando golpes de pecho y ver por tu propia necesidad, sino estás viendo por tu necesidad, añadiendo, ¿verdad? Abundando en lo que platicábamos desde la fe, la virtud, ¿verdad? El conocimiento, el dominio propio, la paciencia, etcétera. Y tú estás viendo por tu alma, estás viendo por tu necesidad. ¿Por qué? Porque deseas realmente no solamente no caer, sino estar lleno de todo conocimiento para poder entender lo que representa realmente la bondad de Dios en tu vida y llegar a Él y estar con Él y comprendiendo que estás huyendo, ¿verdad?, de todas las concupiscencias y de la corrupción de este mundo para poder participar de la naturaleza divina, para poder realmente tener todo aquello que necesitas en tanto en la cuestión de tu vida, ¿verdad?, lo físico, lo material, pero también lo espiritual, que es lo que suple nuestro Señor en nosotros, ¿sí? Y Él nos va a ayudar y nos va a bendecir porque Él es nuestro proveedor, porque Él es el consolador de nuestras almas, porque Él es el que ha dado su vida por nosotros. Y cuando realmente estás consciente de todo ello, aprendes a ver por las necesidades de otros, no solamente por ti mismo. Aprendes a crecer en una cuestión espiritual y aprendes a considerar también las necesidades de otro. Por eso dice el apóstol, ¿verdad?, que estando lleno de toda bondad, no solamente es el conocimiento, no solo es lo que aprendes, sino realmente el corazón bondadoso, lleno de piedad, lleno de amor por los demás, ¿verdad?, buscando siempre el ver por otros. Dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y la palabra amonestación no es regaño. La palabra amonestación tiene que ver con una exhortación, ¿verdad? Que la palabra exhortación tiene que ver con una súplica, ¿verdad?, hacia alguien para que haga algo, para que pueda realmente considerar lo que el Señor, ¿verdad?, ha buscado en su vida. Entonces, todo eso tiene que ver con un crecimiento real. No es solo conocimiento, no solo es saber más, es poder comprender que tiene que haber bondad en el corazón, y para que haya bondad, el que nos suple de amor, el que llena nuestro corazón de amor, es Dios. Entonces, si solamente leemos y solamente consideramos, ¿verdad?, el conocimiento, pero hacemos a un lado lo que realmente importa para poder interpretar todo ese conocimiento, que es el amor de Dios en nosotros, por medio de la oración, por medio de platicar con Dios, por medio de exponerle nuestra necesidad, por medio de clamar a Él, porque Él va a estar pendiente y está pendiente de cada uno de nosotros. O sea, por medio de esa comunicación y esa comunión con Dios, realmente sabemos que va a haber un crecimiento normal y natural. No es solo una cuestión de saber, de aprender, sino de una necesidad real en nuestro corazón del amor de Dios constante. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo, lo único que está generando es tensión, le decía, es incertidumbre. Entonces hay gente que ya no se acerca a Dios para suplir su necesidad espiritual y la necesidad de los demás, sino para decirle, Señor, es que si me ponen la vacuna, ay Señor, ¿y qué? O sea, realmente hay muchas angustias que a lo mejor puedan ser hasta infundadas, porque si el Señor no nos ha advertido de algunas situaciones, tenemos que continuar adelante. Le decía, no es que esté a favor o en contra de la vacuna, la verdad yo creo que cada quien va a tener que tomar las decisiones en su momento. Creo que lo que nos interesa hablar por medio de esas enseñanzas es sobre la cuestión espiritual, ¿sí? Es triste, le decía, escuchar cada semana que hay gente que fallece y fallece, a veces por el COVID, a veces por cáncer, a veces por otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Pero la gente sigue muriendo y lo que realmente genera tristeza es no saber si algunos de ellos hayan partido en el Señor, hayan conocido a Cristo y realmente hayan podido, ¿verdad?, alcanzar la salvación de sus almas, o simplemente murieron sin Cristo. Entonces, el estar perdiendo nuestro tiempo con las cuestiones de incertidumbre no nos va a ayudar en nada para poder extender el reino de Dios y llevar el evangelio a los demás, a los que tienen necesidad. Vamos a estar solo preocupados por nosotros y no por los demás. Entonces tiene que haber una necesidad de estar viendo por el alma de los demás. Eso es algo innegable que tenemos que estar de verdad considerando. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos está yendo. Se nos está yendo. En una de las exhortaciones del libro de Malaquías hay una parte muy hermosa que nos hace reflexionar y entender realmente qué es lo que busca el Señor.
Malaquías capítulo 3, versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Por qué dice los que temían a Jehová? Porque aquí hay una exhortación muy fuerte de aquellos que decían que servían a Dios, pero que estaban olvidándose de lo que Dios les había encargado, y sobre todo eran personajes, se les está hablando personajes muy cercanos inclusive al templo, a los que servían en el templo, y es interesante ver que los que temían, o sea, había personajes que ya habían perdido el temor de Dios, y aquí habla de los que sí tenían temor, y que cada uno exhortó a su hermano, a su compañero, le habló, le amonestó posiblemente para escuchar lo que Dios les estaba transmitiendo. Dice: y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. O sea, Dios no estaba pensando nada más ay, te voy a castigar y estás bien mal, sino que aquellos que realmente consideraron las palabras de Dios, y que si hubo algo que estaba incorrecto, pudieron recapacitar y tomar las decisiones correctas por medio de la palabra de Dios, de lo que Dios les estaba hablando a ellos en lo particular. Dice: ellos fueron tomados como especial tesoro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que él les sirve. O sea, servirle no solo es estar en el templo, estar en la congregación, hacer algo, es realmente ser útiles a nuestro Dios, hacer su voluntad, hacer lo que nos pide. No solo es estarnos dando golpes de pecho y estar pensando en nosotros, sino en lo que Dios pide de nosotros. Y dice el versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Realmente esta es una de las partes más importantes en poder discernir, entender, comprender. O sea, al volvernos realmente en una búsqueda de Dios constante, real, de una necesidad de nuestra alma, de aprender a escucharlo, Él nos va a dar el discernimiento para poder diferenciar entre el justo y el malo. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que ya no sabe diferenciar ni siquiera entre lo que representa el justo y el malo. Es importante ver la compasión que muestra el Señor en el tiempo de Jonás, cuando le habla a Nínive, que era un pueblo de hombres malos, muy malos. Inclusive tanto Jonás como mucha gente del pueblo de Dios en ese tiempo, lo que esperaba era juicio, simplemente un juicio sin misericordia, en el que Nínive fuera destruida y se acabó. No esperaban que Dios les diera la oportunidad de arrepentirse. Entonces había una situación muy confusa en las emociones y las situaciones del corazón tanto del pueblo como de Jonás. Y Dios le dice a Jonás, o sea, ¿por qué no voy a tener compasión de tanta gente que no sabe discernir ni entre su derecha y su izquierda? O sea, gente que está en una confusión tan grave que no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Se han dedicado a lo malo, pero porque ni siquiera entienden lo que es bueno y malo. Así está nuestra sociedad en estos días. Mucha gente no sabe lo que es bueno y malo. Y la verdad es que tristemente mucha gente del pueblo de Dios puede estar en la misma situación. ¿Por qué? Porque ha caído en ceguera, porque se ha olvidado de lo que Dios ha hecho de ellos, porque realmente están escuchando más a otras voces que a la palabra de Dios y a lo que Dios dice, ¿verdad? Para sus propias vidas, para su propia necesidad, que en vez de estar viendo por las necesidades de sus almas, de su familia y de la gente que está a su alrededor y de todos los que pudiera realmente a ellos servirles, solamente se está dando golpes de pecho y diciendo que mal me va, que mal nos va, y todo está terrible y las cosas que suceden, pero no ve que todo esto es una oportunidad para glorificar a nuestro Padre. Entonces es importante
entender que cuando nos volvemos realmente a hacer lo que Él nos pide, dice, algo que Él nos va a ayudar es para poder tener este discernimiento entre que le sirve a Dios y no le sirve. ¿Por qué? Porque aún entre tanta enseñanza que pueda toparse usted en internet o en libros o en artículos o en lo que sea, habrá quien lo hace realmente para gloria de Dios, pero habrá quien lo haga para sus propios fines y en vez de generar bendición pueda generar confusión. Entonces, ¿quién le va a ayudar a discernir todo eso? Dios. ¿Quién le va a ayudar a separar realmente lo que es bueno y lo que no? Dios. ¿Sí? Pero tenemos que tener realmente un corazón muy sensible a lo que Dios nos está marcando en estos días. ¿Sí? O sea, empezábamos diciendo, ¿verdad? Que la palabra del Señor en el tiempo en el que caminó con nosotros era, mirad que no seáis engañados. O sea, mirad que no seáis engañados. ¿Puede alguien del pueblo de Dios ser engañado? Sí. Sí, cuando deja de mirar al autor y consumador de la fe y empieza a darle más importancia a fábulas, a ideas, a conspiraciones, a muchas situaciones, y deja a un lado lo que es realmente importante, comprendiendo que Él ya nos ha dado todo, ¿verdad? Lo que pertenece a la vida y a la piedad, por medio de su eterno poder. Cuando dejamos de ver que Él nos ha llamado a tener una naturaleza divina, y que si realmente renunciamos a las concupiscencias de este mundo y a toda la corrupción de este mundo, Él nos da preciosas promesas para que lleguemos a ser participantes de esa naturaleza divina, huyendo de todo esto, cambiando de la naturaleza humana, terrenal, que no se despoja de todo lo que tiene y lo que es, ¿verdad? Cuando uno realmente aprende a ver que las necesidades de nuestra alma entra en el terreno espiritual, y es cuando aprende a discernir entre lo bueno y lo malo, por medio del favor de Dios en nuestras vidas. Pero para todo esto, le decía, como mencionaba el apóstol Pablo, dice, si realmente estamos llenos de bondad y de todo conocimiento, vamos a tener la capacidad, no solo ministros, sino realmente todo aquel que es hijo de Dios, que tiene realmente la necesidad por ver por otros, va a tener la capacidad de bendecir a otros, de exhortar a otros, de amonestar a otros, de estar velando unos por otros y estar viendo por nuestras necesidades. No es exclusivo de un ministro, ¿verdad? El estar viendo uno por otro, sino de todos nosotros. O sea, ¿qué pasaría si por alguna situación, ¿verdad?, mi alma se encontrara en una angustia terrible y a lo mejor nadie lo sabe, ¿verdad? Y nadie a lo mejor es para una palabra de aliento, una palabra de cómo está usted, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? Sino que realmente a veces pensamos que si Él no me llama, pues no nos interesamos. No, o sea, créame que no es por eso a veces que no se pueda llamar o no. Créame que los tengo en mi corazón y de verdad le ruego a Dios por cada uno y que pueda haber realmente la gracia y el favor de Dios en la vida de cada uno para que podamos continuar todos, ¿sí? Y cada uno tendrá las dificultades en su propia vida, lo sé, pero tenemos que ayudarnos y exhortarnos unos a otros a seguir adelante, a caminar adelante y de verdad el poder dejar huir de todo lo que nos asedia, de todo ese pecado que pueda estar persiguiendo, ¿verdad?, la vida de algunos, de las concupiscencias, de las situaciones que se puedan generar, en la cual haya gente que inclusive diga, pues igual y Dios ya ni viene, igual y Dios se ha olvidado de nosotros. De verdad que no haya ese pensamiento en cada uno de nosotros. De verdad que Dios nos ayude a comprender que Él siempre ha estado cerca, siempre, por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Y David decía, pacientemente esperé a Jehová. Y si alguien estuvo en muchas tribulaciones, créame, también fue David. Sí, hizo cosas que no estuvieron bien y aún clamó a Dios y Él fue misericordioso. Pero algo que es importante entender es pacientemente esperé. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, aún en una situación en la que ya David estaba en desesperación, estaba en una situación de lodo cenagoso. Dice que puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. O sea, si hubiera alguna necesidad, créame, Dios lo va a arreglar si realmente ponemos nuestros ojos en Él y aprendemos a escuchar su voz y clamamos a Él. El Señor nos va a ayudar. Y el Señor nos ha ayudado hasta el día de hoy. La verdad es que eso no podemos negarlo. El Señor nos ha ayudado hasta el día de hoy y tenemos que aprender realmente a hacer las cosas como Él nos pide. Porque si dejamos de verlo y nos olvidamos de lo que Él ha hecho y dejamos de abundar en todo lo que nos dice la Escritura para que nuestra vida crezca, nos vamos a olvidar. O sea, sí puede suceder y eso es importante que lo entendamos. Nos vamos a olvidar y vamos a empezar a ver los problemas y las dificultades y vamos a estar viendo al Goliat más grande y vamos a estar viendo, ¿verdad?, a muchas situaciones conspiranoicas a nuestro alrededor y vamos a estar viendo que nos van a querer mutar genéticamente. O sea, si el Señor es todopoderoso, el Señor es todopoderoso, si Él prometió que si bebiéramos inclusive veneno de serpientes no nos pasaría nada, créame, que le inyecten lo que le inyecten, ¿sí? O sea, no va a pasar nada en nuestro cuerpo porque el Señor es soberano. Es soberano y tenemos que creerlo. O sea, realmente es confiar en Él. Le decía, no es que esté a favor ni en contra, de verdad, lo insisto. Creo que lo importante aquí es aprender a confiar en Dios. Y ver la necesidad de estar bendiciendo a los demás con nuestra vida. O sea, si la gente ve confianza en nosotros y ve que estamos tranquilos, la gente también, de verdad, va a ser contagiada. Si ve la gente que hay angustia en nosotros y desesperación en nosotros, la gente va a ser contagiada. ¿Qué es lo que queremos transmitir a los demás? ¿Qué es lo que realmente quiero transmitir yo a los demás? Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así nos dice el Señor. Así nos dice el Señor. En quietud, en descanso, en reposo, está vuestra fortaleza. Y es donde tenemos que aprender a descansar en Dios. Descansar nuestra alma en Dios, porque lo que está fuera de nuestro alcance, de nuestras manos, el Señor lo tiene en sus manos. El Señor lo tiene en sus manos. ¿Me parece si terminamos con una oración? Señor, en ti esperaremos y en ti esperamos. Dios, ayúdanos en todo. Ayúdanos en todas nuestras sorpresas. Sabemos que tú hasta aquí, Señor, nos has ayudado y que tu bondad, Señor, de verdad se ha manifestado todos los días. Solo eres tú, Señor, el único que puede fortalecer nuestra alma, Señor, y darnos ese discernimiento que necesitamos realmente, Señor. Dios, queremos que nuestra mirada esté puesta completamente en ti y que seas tú nuestro guía, nuestra dirección, nuestra luz, todos los días, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor le guarde a los suyos y que pase bonita tarde. Hasta luego.